cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto muy importante, un texto que fue escrito en 1956. Su autor lo revisó varias veces y lo terminó en una tercera reimpresión, ya dejando como está actualmente, en 1981. Es un texto basal para hablar de historia, y hoy vamos a hablar de historia de una manera superlativa y muy interesante. Es un libro de difusión histórica, pero no deja de tener muchísimo rigor. También nos va a permitir el libro hablar de su autor, que no deja de ser un personaje histórico en cierta manera, como lo vamos a tratar de enfocar. Aquí les presento el libro. Es un texto que para algunas personas puede ser muy conocido. Se trata de el libro divulgativo, porque en principio eso es lo que es. La historia empieza en Sumer. 39 primeros testimonios de la historia escrita. Ahí lo tienen ustedes. La historia empieza en Sumer. La edición que tengo es la de Alianza Editorial, la cual recomiendo ampliamente. Es un libro medianamente costoso, no es un libro muy económico, pero es que es un libro grueso y que tiene muchísimas fotos dentro de él. Samuel Noah Kramer. Aquí tienen ustedes el libro. Es un libro, como les digo, puede tener cómodamente sus 400 y tantas páginas, pero es un texto fundamental para hablar de historia. ¿Por qué? Y vamos a entrarle de diversas maneras. ¿De qué se trata? ¿Y qué es Sumer? Sumer es una de esas cosas, esos temas en la historia que es de descubrimiento relativamente reciente. Lo que sabemos de los sumerios en relación a una cantidad de tablillas de arcilla es una cosa que puede tener básicamente 100, 120 años, 150 años siendo generoso, cuando los primeros descubrimientos que se dieron en el Medio Oriente empezaron a alumbrarnos que resulta que todo aquello que pensábamos como civilizaciones más antiguas no lo eran. Educadamente se pensaba, más o menos hasta el siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, que probablemente los relatos bíblicos serían de lo más antiguo. Muchas instituciones empezaron a enviar arqueólogos a las zonas del Medio Oriente, sobre todo en ese riquísimo siglo XIX, que permite tantos descubrimientos, que permite tantos enfoques históricos. Allí empieza entonces a buscarse evidencia sobre los relatos bíblicos y entonces se topan los arqueólogos con una civilización muchísimo más antigua que lo más antiguo que puede hacer en la Biblia, y es la civilización sumeria. Y la civilización sumeria, además, hasta donde sabemos, y esto lo podemos decir, repetimos con el escepticismo de cualquier historiador, hasta ahora Sumer y la civilización sumeria es precisamente el punto de quiebre entre la prehistoria y la historia, es decir, en el momento cuando empieza a darse ya la historia escrita. Tenemos escritura cuneiforme hecha por los sumerios, esto está vindicado, está certificado, y tienen las tablillas, cualquier antigüedad posible entre 3000 2000 y tantos años hasta más o menos 1000 años. Entonces vamos a ver ese periodo que abarca tanto la civilización sumeria como las personas que los conquistaron, que es un pueblo semita llamado los acadios, y luego toda la literatura y toda la historia que se formó en relación a estos lenguajes que se fueron imbricando, ganando luego con la historia del acadio y los lenguajes semitas que tomaron más poder en la región. Entonces fíjense ustedes, vamos a entrarle ya primero al personaje también que lo escribe, Samuel Noah Kramer. Este es un sujeto sumamente interesante y él mismo en su autobiografía da certeza de lo importante que fue para él ese descubrimiento de la civilización sumeria. Él nace en 1897 y nace en Ucrania. Él es de una familia judía en Ucrania. Nada hacía prometer que este señor iba a tener nada que ver con la arqueología, para nada. Su vida es se puede decir, un hilo de casualidades fortuitas, tanto para él como para nosotros, que somos deudores de toda su investigación. Él nace, repetimos, en Ucrania en 1897, y fuera del antisemitismo brutal y metódico que se llevó a cabo en la Segunda Guerra Mundial por parte de la Alemania nazi, el antisemitismo en lo que es Rusia era sumamente divulgado. Había fuentes donde los judíos pues eran atacados permanentemente, y esto es una cosa que tiene cierta tradición. En Rusia propiamente no había tanto asentamiento judío históricamente, pero ya cuando lo que es el imperio ruso empieza a expandirse, más o menos siglo XVIII por allí, empiezan a absorberse territorios donde sí había asentamientos judíos.
Esto tiene una historia sumamente interesante, a la vez que muy dramática, porque hubo los llamados pogroms. Los pogroms, esa es una palabra rusa, que quiere decir un ataque a un grupo deliberado. En este caso, se puede utilizar a la población judía. Fueron objetivo de ataque de diversos grupos que los hacían culpables de diversos hechos. En fin, los utilizaban como chivo expiatorio para cualquier hecho que había sucedido, sea un hecho político, hechos económicos, en fin. Entonces, eso sucedió en diversas oportunidades. Lo cierto es que lo que hace o lo que rebasa el vaso de esta familia Kramer es que en 1905, teniendo el jovencito unos 6, 7 añitos de haber tenido en ese momento, en Ucrania se produce un ataque contra la población judía bastante fuerte en la ciudad de Kiev. Y entonces, 1905, la familia en ese momento decide emigrar. Ahí se produjeron, según cálculos oficiales, unos 100 muertos de parte de la comunidad judía, según cifras de la comunidad judía, más de 3.000. Es decir, ahí empieza pues usted a darse cuenta de la situación. Lo cierto es que la familia Kramer no estuvo con medias tintas para estar aguantando esto nuevamente, y los padres de él se llevan a su niño y se asientan en los Estados Unidos. En ese momento una población que estaba recibiendo diversa migración europea y en este caso pues de Asia también, de parte de Rusia. De manera que muy interesante, él se asienta allí, se asienta en Filadelfia, y así es como este jovencito accede a una educación universitaria de calidad. No sabemos si hubiese podido tener las mismas oportunidades en Ucrania, si su inteligencia hubiese podido desarrollarse de la manera que se desarrolló. Lo cierto es que ni siquiera todavía allí está claro que va a terminar en la arqueología. Él empieza estudiando Derecho, empieza estudiando algunas carreras y se topa con la arqueología y sufre lo que es una especie de llamado vocacional muy fuerte. Él se encuentra, por ejemplo, con expertos como Arno Pöbel. Ese es un sujeto profesor de la escuela de Heidelberg en arqueología, y toda una cantidad de personas muy avanzadas, y allí él simplemente se da cuenta que su vida ha tomado un nuevo derrotero y se dedica completamente a esto. Y esto para también nosotros es una ganancia, porque es con él que nos vamos a encontrar con un obsesivo investigador de lo que es la civilización sumeria. Repetimos, poco antes él nace y se dedica a todo esto, a comienzos del siglo XX, eso tenía 50 años ya, las primeras tablillas, muchísimas tablillas descubiertas de las bibliotecas de Asurbanipal. Nosotros lo conocemos por el griego Sardanápalo, es decir, un rey que tuvo una biblioteca muy importante de tablillas de arcilla, era muy obsesivo. De él vamos a tratar, espero yo, en otro momento, porque tenemos por allí el Enuma Elish, que es una de esas creaciones literarias para explicar el origen de la humanidad, hecha por justamente los pueblos babilónicos. Entonces, Asurbanipal, las tablillas encontradas en su biblioteca explican parte de esto. Bueno, lo cierto es que estamos hablando de miles de tablillas que se pudieron conseguir y que había que descifrar porque están hechas en esta llamada escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme, atención, no es alfabética. Empezó siendo simbólica, luego empezó a tener algunas especies de concordancia, si pudiéramos decirlo así, entre los escribas, y así se fue refinando, de tal manera que, repetimos, es en Sumer donde podemos atestiguar que se da ese gran salto de la agrafía a la escritura propiamente dicha, al proceso litero, ¿no? Al proceso de literatura, ya de escritura. Entonces, por supuesto, Sumer en eso nos presenta ya la primera gran variable para poder entender esa civilización. Luego, además, Sumer nos fractura el entendimiento del pasado, porque nos dice, mira, todo eso que tú leías en la Biblia, la Ilíada, incluso los pueblos más antiguos de los cuales teníamos noción, las primeras civilizaciones del Mediterráneo, para nada. Estamos hablando de pueblos que tenían 3.000, 4.000 años de antigüedad antes de Cristo, de los cuales hay noción certera y que dejaron material escrito. No solamente eso, sino que este libro que hoy nos convoca, se los vuelvo a mostrar, la historia empieza en Sumer, 39 primeros testimonios de la historia escrita, tiene un aspecto fascinante. Samuel Noah Kramer acá se aboca al público común. Él hace un poco como ese otro gran genio divulgador tipo Isaac Asimov. Es decir, él se aboca a divulgar. Él dice, bueno, esto es un conocimiento que puede parecer abstruso. Imagínese usted un par de sujetos metidos en un museo llenos de guantes y pincitas y tratando de descifrar un montón de simbolitos. Él trata de presentarlo de una manera correlativa a nosotros y nos da este libro, que a mi juicio, repito, es un antes y un después para entender muchísimo. Esto no es el único libro de este sentido, pero es uno de los grandes. Él dejó otros libros muy importantes, me permito citárselos,
caso de que usted tuviese interés. Él tiene un libro que se llama Los Sumerios, que es un estudio sobre la civilización sumeria en particular, y tiene también un libro sobre mitología sumeria que es particularmente rica, sobre todo porque va a tener mucha resonancia posterior con nosotros. Los sumerios no van a influenciar directamente a los hebreos y a la Biblia o el Tanakh, el Antiguo Testamento, pero sí lo van a hacer indirectamente, porque si bien esos dos pueblos no llegaron a coincidir en términos históricos, porque los sumerios son mucho más antiguos, los sumerios sí influenciaron a los cananeos y los cananeos entonces a los hebreos. Y además de ello, los sumerios a una cantidad de población aledaña con la cual luego los hebreos tendrán contacto. De manera que muchos de los mitos que podemos ver en el Tanakh son tomados y existentes ya en la civilización sumeria. Por ejemplo, el diluvio. Existe un Noé, solo que no se llama Noé, se llama Sisudra y era un rey. Es decir, ustedes ya lo podrán recordar, las personas que tengan interés pueden, por ejemplo, ver el análisis que hicimos del libro de Job, donde muchos expertos se dan cuenta hoy que mitos, por ejemplo, como el de Job, no pertenecen ni son coetáneos con la escritura del Antiguo Testamento, o así llamado Antiguo Testamento, Biblia Tanakh o Biblia judía, sino que son muy anteriores y que tienen raíces en civilizaciones que estuvieron en esa región y que dejaron algunos mitos latentes en su civilización. Entonces, fíjense ustedes, les leo para que ustedes se den una idea lo fascinante de esto. Él lo había publicado primero como 25 testimonios, luego lo aumentó a 39, por eso les decía que el libro tuvo varias ediciones corregidas. Fíjense qué interesante, porque lo que hace Noah Kramer aquí es tratar de anclarnos la civilización sumeria como algo que, si bien es muy distante, que si bien es algo que pudiera sernos muy ajeno, tiene cosas también de una resonancia increíble. Por ejemplo, él va a traducir una tablilla en donde está la primera nana, el primer canto a un infante del cual se tiene historia, las primeras clasificaciones de una biblioteca, por ejemplo, los primeros catálogos de biblioteca, él traduce eso, el primer canto de amor, lo traduce también. En fin, se los leo, el índice realmente no tiene pérdida porque es esa consustanciación de una civilización que vivió hace muchísimos años, estamos hablando antes de Cristo, póngale usted cómodamente 4.000, 3.000 años. Y fíjense lo que dice. El capítulo número 1, educación, las primeras escuelas. Ahí él habla de los profesores, cómo era el sistema, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene apoyo de las tablillas que él estaba traduciendo, de manera que la facticidad histórica es muy interesante. Número 2, vida de un estudiante. El primer caso de pelota, es decir, esto es un sujeto que era un poco flojo y está tapsado en esas tablillas, ya lo vamos a ver. Padre e hijo, el primer caso de gamberrismo, un jovencito también que no quería ir a la escuela, todo un desastre con el papá, y en la tablilla están los diálogos del papá increpando al hijo, qué vas a hacer con tu vida, etcétera, etcétera. Cosas que pudiesen tener muchísima resonancia con quien tenga un hijo adolescente y esté viviendo una situación parecida. No median allí esos 4.000 años, sino que para muchas, o 6.000 años, porque por 4.000 más 2.000, no media esa distancia, sino para muchos media simplemente una situación de cotidianidad cuando el joven no quiere ir a la escuela, etcétera, etcétera. Dice así, asuntos internacionales, la primera guerra de nervios, otro capítulo. Gobierno, el primer parlamento bicameral, esto es impresionante. Guerra civil en Sumer, el primer historiador. Esto, olvídense ustedes de Heródoto, esto nada que ver. Heródoto es un sujeto que 600 antes de Cristo, estamos hablando, repetimos, de miles de años antes de todo esto. Códigos de leyes, el primer Moisés. Nosotros pensábamos educadamente que el código de Hammurabi era lo más antiguo. No, esto lo deja absolutamente todo muy atrás. Justicia, el primer precedente legal. Medicina, la primera farmacopea. Y muy interesante acá porque en realidad se trata de una apreciación hecha farmacéuticamente, y ahí vamos a ver además una cosa aún más fascinante, que aparte de la lista en donde esta persona, que evidentemente debe haber sido un experto médico o algo así, aparte de la lista que nos presenta donde habla de las mezclas y tal y qué sé yo, no existe en toda esa lista ningún pensamiento ni conjuro mágico. Es decir, había un protopensamiento científico, lo cual ya es fascinante de por sí. Sigo leyéndoles. Agricultura, el primer almanaque del agricultor, hablando de las estaciones y de cómo se debían sembrarse las cosas. Horticultura, los primeros ensayos de Umbráculo. Filosofía, las primeras cosmogonías y cosmologías. Ética, los primeros ideales morales. Sufrimiento y sumisión, el primer Job. Sabiduría, los primeros proverbios y adagios. Esópica, las primeras fábulas con animales. Y aquí viene ya a cabo
Muy interesante, además, por escrito, la representación de lo que simbolizaba un animal u otro. Mal parado sale, como siempre, el pobre burro que sale allí como tonto, quedado, lento, etcétera, etcétera. El zorro, bastante parecido a nuestra acepción en fábulas conocidas después, como las de Esopo, etcétera. El zorro como astuto, pero a la vez un poco soberbio, creído de sí mismo. El león, en fin, todos esos animales que luego se nos van a volver muy familiares por las diversas fábulas. Hablemos de Esopo, o si usted quiere, muchísimo tiempo después La Fontaine o cualquiera, pero acá lo vemos miles de años antes de Cristo. Logomaquia, los primeros debates literarios. Paraíso, los primeros paralelismos con la Biblia. Muy interesante la idea del paraíso terrenal, todo aquello del comienzo, aunque la cosmogonía sumeria es muy distinta a la cosmogonía bíblica. Recuérdese que ya sabemos que ese Génesis del Tanakh es un libro escrito prácticamente a 3 o 4 manos, en donde hay mitos creativos superpuestos. Por una parte está la creación del ser humano, de hombre y mujer, como un solo ente, es decir, como que se crearon a la vez, y por otra parte está la relación de que la mujer fue creada por una costilla. En fin, si bien toda esa elaboración va a ser muy distinta de la elaboración sumeria, es de ellos de donde viene esa idea de un paraíso primigenio, de donde el hombre empieza a perder cualidades. Cosa realmente muy asombrosa. Diluvio, el primer Noé, les decía, se llamaba Sisudra, era un rey. El Hades, la primera leyenda de resurrección. Muerte del dragón, el primer San Jorge. Leyenda de Gilgamesh, el primer caso de préstamo literario. Él lo dice así, este es un libro muy interesante. Gilgamesh es un héroe, un rey de la antigüedad, que tanto por los sumerios va a ser trabajado como luego por civilizaciones posteriores van a tomar esa epopeya y la van a ir transformando y convirtiendo en otra cosa. Él contrapone la leyenda de Gilgamesh sumeria y la que después, históricamente, un par de milenios después, se hizo potable y es la que conocemos hoy en día. Bueno, siguen muchísimo más, como les digo, son un montón. Me llamó mucho la atención la de la primera canción de cuna, los cantos funerarios, en fin, una cantidad de elementos. Voy a pasar directamente a darle la palabra. Tenía unas notas por acá, creo que tengo más o menos todo. Él decía, aquí lo tengo una cita de él, dice: todo esto fue escrito por lo menos 1000 años antes que el más antiguo el relato bíblico y que la Ilíada y la Odisea. Los sumerios ya tenían para ese momento una literatura floreciente con mitos, epopeyas, himnos y lamentaciones. Ojo con ese término que les digo, lamentaciones, porque ese género, que pudiéramos decir que luego evolucionó en una especie de género literario, el género de la lamentación pudiera ser una especie de antecedente formal de la tragedia. Claro, esto es un poco exagerado, los expertos podrán decir quizás no lo es, en fin, pero la lamentación va a tener ecos en la Biblia, eso lo vamos a ver, esa fórmula de lamentarse sobre algo de una manera literaria y que a la vez tiene antecedentes y fórmulas históricas imbricadas en sí, va a ser muy, muy provechoso para nosotros, de manera que todo eso es parte de lo que el libro nos da. Y les decía, el periodo sumerio, muy importante, él lo divide, él dice, la Mesopotamia, esa región que usted puede tasar hoy, un pedazo de Irán, un pedazo de lo que es Irak hoy en día, esa región tuvo en el periodo presumerio unos asentamientos agrarios que se supone tenían población aria y población semita mezclada. Lo cierto es que cuando los sumerios se establecen como civilización allí, él lo divide en 3 etapas. Él dice, bueno, tiene usted la fase prelítera, es decir, todavía no había la escritura, la fase protolítera, cuando empiezan a darse ya las primeras situaciones de grafismos en esa escritura cuneiforme, y ya la fase litera nueva, cuando empieza a darse ya la creación literaria, la creación histórica, el asentamiento de almanaques, en fin, de una cantidad de informaciones de forma transmisible y que todos los pueblos alrededor empezaron rápidamente a copiar. Repetimos, la tesis histórica manejada por este libro es precisamente esa, que quien da el salto de la oscuridad a la luz histórica, es decir, al hecho ya escrito, es precisamente la civilización sumeria. Estamos hablando cualquier cosa entre 3000 al año 2000 antes de Cristo, más o menos, ¿no? Cuando las primeras nociones que nosotros tenemos de relatos bíblicos y eso no llegan escasamente al año 800, probablemente quizás un poquito más antiguo antes de Cristo, de manera que estamos mucho antes de todo esto. Paso a darle la palabra ya al texto de Noah Kramer, porque esto, repito, a quien interese la historia y la arqueología, esto es banquete, esto no tiene paralelo realmente. Y el libro, aunque les repito, no es un libro muy económico, es uno de esos libros que hay que tener. Yo lo tengo muy rayado porque lo he leído varias veces, he tenido la oportunidad de comprarlo 2 o 3 veces.
Y es un libro que he disfrutado siempre. Y preparándolo para acá, para esta pequeña reseña, he disfrutado muchísimo volviendo a leer muchas partes de ello. Tiene además esta edición de Alianza un prólogo breve pero muy interesante del profesor Federico Lara Peinado, quien es un experto también a su vez, y él lo prologa con muchísimo cariño y dice lo siguiente: los sumerios, estoy en la página 10 con el prólogo de Lara Peinado, los sumerios no fueron un pueblo muy diferente de lo que somos nosotros en la actualidad. Es más, a ellos, que se llamaban a sí mismos los cabezas negras, se les deben los hallazgos primigenios de casi todos los procesos materiales, sociales, económicos, artísticos, literarios y religiosos de que se dotaría la humanidad posteriormente. Fíjense cómo él lo ve con eso, ¿no? Y dice lo siguiente, estoy en el mismo prólogo del profesor Lara Peinado, dice lo siguiente: los sumerios también se desenvolvieron dentro de un variopinto panorama sociológico muy semejante al de nuestros días. Sus gentes evolucionaron a sí mismos hacia una sociedad enferma, o así pensada, ¿no?, por las personas que vivían allí, caracterizada lamentablemente por las constantes guerras mantenidas entre sus ciudades, el deterioro ecológico del país con la progresiva salinización de los campos, el materialismo e incluso el abismo generacional. Las guerras y los ataques de pueblos foráneos, acadios, kutu, su, elamitas, semitas, etc., motivarían en sus poetas la invención del lamento como género literario, temática que perviviría muchos siglos, alcanzando incluso los tiempos seleucidas. De manera que usted puede darse allí cuenta de lo que estamos diciendo, que es un antecedente sumamente rico todo esto para comprender no solo la región, sino la influencia de este pueblo directamente en algunos casos e indirectamente en otros. Dice más el profesor Lara Peinado: la riqueza poética sumeria incluyó en su repertorio todo cuanto era observable: cielo, tierra, naturaleza, objetos e imaginable, criaturas mitológicas, seres del inframundo, etc. También fueron incluidos la dulce pasión maternal, tanto de una madre hacia su pequeño, a quien intenta dormir con palabras suaves, como también las de los hijos a aquella, en algunos casos idealizada, carta a su madre, ¿no? También está el amor entre los esposos, etcétera, etcétera. Ese es el prólogo que hace Lara Peinado. Entrando ya a la introducción que presenta el propio Kramer, me pareció sumamente importante varias cosas de lo que está diciendo aquí. Recuerden, él llegó a todo esto por casualidades felices y nosotros somos deudores de su merecido reconocimiento por el trabajo con denuedo que nos dejó. Fíjense lo que él dice hablando como en la introducción de todo esto y la sorpresa de sí mismo en este campo. Es curioso comprobar cómo tan solo 100 años atrás nada se sabía de estos lejanos sumerios, ni siquiera de su existencia. Los arqueólogos y eruditos que hace poco menos de un siglo emprendieron una serie de excavaciones en esa parte de Oriente Próximo llamada Mesopotamia no buscaban allí los vestigios de los sumerios, sino de los asirios y de los babilonios. Sin embargo, actualmente los sumerios se cuentan entre los pueblos mejor conocidos del Próximo Oriente Antiguo. Conocemos cuál era su aspecto físico gracias a sus propias estatuas y estelas diseminadas por los museos más importantes de los Estados Unidos y otros países. Se pueden ver también allí, en estos museos, las columnas y ladrillos con los que edificaban sus templos y sus palacios, también sus utensilios y sus armas, su cerámica y sus jarras, sus arpas, sus liras, sus alhajas y sus adornos. Todo ello, fíjense ustedes que podemos tener toda esa riqueza. Dice más: todas estas informaciones se las debemos al genio de ese pueblo, que cosa rara en el mundo no solamente inventó, sino que supo perfeccionar todo un sistema de escritura hasta el punto de hacer de él un instrumento de comunicación vivo y eficaz. Y ahí está lo que les decía, ese gran giro que se presenta cuando un pueblo sale de la oscuridad porque tiene ya lo escrito. La escritura no puede jamás subestimarse en relación al fenómeno y al giro enorme que nos presenta, porque lo otro que nos podemos hacer es suposiciones en base a los elementos que se pueden encontrar en la arqueología. Pero cuando ya tenemos la escritura y el hecho narrado, pasamos, pues, por supuesto, a una forma mucho más científica de comprender lo que sucedía. Dice acá: probablemente fue hacia el final del cuarto milenio antes de Cristo, es decir, hace unos más de 5.000 años actualmente, cuando los sumerios, apremiados por las necesidades de su economía y su organización administrativa, imaginaron el procedimiento de escribir sobre arcilla.
Sus primeras tentativas, aún someras, no fueron más allá del diseño esquemático y pictográfico de los objetos. Es decir, usted dibujaba una casita, dibujaba un caballo, en fin, lo que usted tuviera, ¿no? Es como Kramer nos presenta la evolución de la escritura pictográfica en el caso sumerio. Este procedimiento no podía utilizarse más que para registrar las piezas administrativas más elementales, pero en el transcurso de los siglos siguientes, los escribas y los letrados sumerios modificaron y perfeccionaron poco a poco la técnica de su escritura hasta tal punto que ésta perdió su carácter pictográfico para transformarse en un sistema perfectamente capaz de traducir no ya únicamente las imágenes, sino los sonidos de la lengua. Desde la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo, el manejo de la escritura en Sumer ya era lo bastante flexible como para que pudiera expresar, sin dificultades, todas sus obras históricas y literarias más complejas. Y ahí pasamos a la capacidad del lenguaje de reflejar lo abstracto, porque si usted dibuja una casita, bueno, obviamente, usted puede decir, bueno, esta persona, una casita, una chocita, en fin, pero ¿cómo hace usted, por ejemplo, para expresar la tristeza? Eso no hay un dibujo de la tristeza. Tendría que haber entonces una convalidación o una concordancia de lo que se va a utilizar como el símbolo de la tristeza. En fin, cosas así que son las más complejas en la escritura es lo que empieza a denotar la evolución pictográfica en esa escritura cuneiforme que explica el profesor Kramer. Dice, hay que esperar a la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo para encontrar entonces un conjunto de varios millares de tablillas y fragmentos inscritos con obras literarias. La mayor parte de ellas fue excavada entre 1889 y 1900 en Nippur, yacimiento arqueológico situado a unos 200 kilómetros al sur de la actual ciudad de Bagdad. Y fíjense ustedes, les decía lo de lo reciente. Esto es maravilloso. Para quien guste de la historia, repito, nos da puntos cardinales, que es de lo que carece el hombre en la actualidad muchas veces cuando trata de mirar hacia su pasado. Si nosotros estamos en eso que Pascal llamaba el punto medio, en esa situación de ver hacia un pasado infinito y un futuro infinito, y en ese dudoso presente, tenemos que empezar a amoblar el pasado de una manera científica, con conocimientos y data fidedigna, porque recuérdese, la vida del ser humano tiene que ser, esa curiosidad que decía Kierkegaard, ¿no? Que uno está viendo siempre hacia el pasado, pero tiene que orientarse hacia el futuro. Entonces tiene que entender mejor el pasado. Y en este sentido la historia, cuando se hace a este nivel, nos provee de enormes y muy importantes coordenadas. Les digo más. Aquí está hablando de el capítulo de la escuela, las primeras escuelas, y me pareció sumamente importante porque él denota y explica todas las tablillas. Les digo algo sobre esto de las tablillas de arcilla. No piensen ustedes que son tan grandes. Muchas de las tablillas son pequeñas. Se ve que ellos tenían unas especies de moldecitos. La arcilla se modela con agua y entonces la persona podía escribir en ella, incluso podía equivocarse, borrar y volver a escribir allí de esa escritura cuneiforme. Cuando la tablilla contenía ya sí un texto muy importante, entonces se podía cocinar y esa tablilla quedaba fija. Lo que estaba escrito allí quedaba ya cocido en esa arcilla, de manera que pasaba a otro nivel. Pero en las escuelas podía usted tener, imagínese una tabla de madera la cual tenía una base de arcilla y usted tendría un lapicito, seguramente una puntilla de madera con la cual iba haciendo las anotaciones. Si se equivocaba, no le tocaba más que borrar esa superficie y volver a escribir. Lo cierto es que él dice aquí sobre la enseñanza, porque al principio la enseñanza de la escritura era algo muy valioso, era una cosa que lo convertía usted en un escriba y eso le daba, por supuesto, capacidades de trabajo muy importantes en el templo, en el palacio, en fin. Él lo dice acá y lo denota, como además los primeros escribas eran casi siempre hijos de las familias más pudientes. Dice lo siguiente: la escuela sumeria, que en sus comienzos probablemente había sido una dependencia del templo, se transformó con el paso del tiempo en una institución laica y hasta su programa adquirió un carácter secular en su mayor parte. La enseñanza no era ni general ni obligatoria. La mayor parte de los estudiantes procedían de familias acomodadas, ya que los pobres difícilmente podían permitirse el empleo del tiempo y de los recursos que una educación prolongada exigía. Y la educación era prolongada porque se le daban a usted unas nociones de cada una de las cosas sobre las cuales se tenía conocimiento. Dice así: los escribas eran los hijos de los ciudadanos más ricos de las comunidades urbanas. En estos documentos no consta ni una sola mujer escriba, por lo que es seguro, probable, que el alumnado de la escuela sumeria estuviese constituido exclusivamente por varones. A la cabeza de la escuela se hallaba el Ummia,
es decir, el especialista, el maestro, a quien también se daba el título de padre de la escuela, mientras que los alumnos se los llamaba hijos de la escuela. Al maestro auxiliar se le designaba como hermano mayor y su principal tarea consistía en caligrafiar las tablillas que luego los alumnos debían volver a copiar. Entonces ahí usted puede ver. Había también vigilantes encargados de controlar la asistencia y también un encargado del látigo, que probablemente era el responsable de la disciplina. Así que se ve que le daban también unas formas de castigo físico y unos cuerazos seguramente con ese látigo a los jovencitos que se portaban mal. Estos son cosas que la pedagogía moderna ya ha superado, pero que son parte de la historia de la humanidad, ¿no? Sobre los programas de la escuela sumeria disponemos una verdadera mina de informaciones procedente de las mismas escuelas, textos escolares que reflejan pues muchas cosas. Y había una cosa interesante también, y es que la escuela sumeria, a la par que usted se educaba escribiendo y copiando textos que seguramente ya existían, también era en cierta manera creativa. Muchas cosas se creaban en la escuela, muchos textos, mucha literatura nueva se producía en las escuelas, lo cual puede hacerse como una especie de paralelismo a nuestras universidades, que a la vez que usted estudia, usted puede hacer investigación. Entonces, las dos cosas se pueden ir dando simultáneamente. Los maestros sumerios, dice acá página 39, elaboraban igualmente diversas tablas matemáticas y numerosos problemas detallados acompañados de su solución. Si pasamos al terreno de la lingüística, comprobaremos que el estudio de la gramática se halla muy bien representado en las tablillas escolares. Buen número de ellas están cubiertas de largas listas que comprenden los complejos de sustantivos y de formas verbales y son testigos de un estudio muy avanzado de la gramática. Y lo dice Samuel Noah Kramer, quien se ganó la vida, casi toda su provecta vida, porque él nació en 1897, murió en 1990, es decir, vivió 93, 94 años, y se ganó la vida como traductor de estas tablillas y como explicándonos lo que quería decir, y nos dice todo esto justamente. Luego además cuando empezaron a aparecer las poblaciones semitas, los acadios, empezaron a aparecer los diccionarios entre sumerio y acadio, lo cual es sumamente fascinante y permite conocer toda la historia de esos nuevos imperios, como el de Sargón, que era acadio, de lo cual pues se sabe después. Tengo muchísimas cosas marcadas, no sé si me va a dar tiempo para todo, veo que el tiempo ya me tiene... Este libro es que es un libro apasionante y es muy interesante. Bueno, les decía, aquí hay unas cosas tan humanas como por ejemplo una tablilla, porque todo esto, déjenme mostrarles para que vean, todo esto tiene, para que usted se pueda dar, las tablillas que están allí. Por supuesto nosotros no las podemos leer, pero él justifica todo lo que dicen las tablillas y las traduce y coloca el texto. Lo cierto es que acá hay un caso de un jovencito que realmente era un sinvergüenza. El muchachito no estaba yendo muy bien en la escuela. La escuela revestía, repetimos, una cantidad de prestigio para las personas. Y el papá se ve que estaba muy interesado que el jovencito accediera a una educación, lo cual le iba a garantizar enormes ingresos, sea en el templo, sea como contador, como, en fin, como una persona que tenía un amanuense de cualquier cosa, que era un cargo muy prestigioso. Pero el muchachito no iba muy bien en la escuela y tal. Entonces el muchachito lo que se le ocurre es que le dice al papá, mira, pero ¿por qué tú no invitas al profesor para que me ayudes un poquito? Y el papá como que entendió bien la situación, porque fíjense lo que dice acá, los narra acá Kramer, y es que verdaderamente las cosas de la humanidad, no importa cuánto tiempo pasen, se ven ciertas semejanzas. Dice acá, les leo acá, el alumno, su padre prestó atención a lo que le dijo el niño, ¿no? El jovencito. Hicieron venir al maestro de la escuela y ya en la casa lo hicieron sentar en el sitio de honor. El alumno le sirvió y le colmó de atenciones e hizo ostentación ante su padre de todo cuanto había aprendido en el arte de escribir en tablillas. Esto es textual. Estoy citando lo que dice la tablilla. El padre, entonces, ofreció vino y comida al maestro, le vistió con un traje nuevo, le ofreció un obsequio y le colocó un anillo en el dedo. Conquistado por esta generosidad, el maestro reconforta al aspirante a escriba en términos poéticos de los que siguen algunos ejemplos. Muchacho, puesto que no has desdeñado mi palabra ni la has echado en olvido, te deseo que puedas alcanzar el pináculo del arte de escriba y que puedas alcanzarlo plenamente, que puedas ser el guía de tus hermanos y el jefe de tus amigos, que puedas conseguir el más alto rango entre los alumnos. Has cumplido bien con tus tareas escolares y hete aquí que te has transformado en un hombre de saber. Seguramente el maestro como que no ganaba mucho dinero en su sueldo o quién sabe qué pasaría, pero lo cierto es que lo agasajaron y el hombre cambió de opinión hacia el jovencito y el jovencito parece que puede haberse salido con la suya. Es una cosa que puede parecernos a chiste, pero es realmente interesante lo humano escrito en esas tablillas de hace 3000 años, o no más, perdón, 3000 años antes de Cristo, disculpen ustedes.
Me llama mucho la atención también en particular el Parlamento bicameral. Él tiene acá, nos dice Kramer, estoy en la página 64. Esto es muy interesante porque los parlamentos o las formas de congreso que nosotros entendemos, sobre todo de parte de la democracia griega, la eclexia, la reunión de personas libres, etcétera, etcétera, acá hay que tomarlo con cierta distancia, con muchas diferencias, pero también tiene lo suyo. Fíjense acá, el primer parlamento de que se tiene noticia hasta la fecha, dice Noah Kramer, se reunió en sesión solemne hacia el año 3000 a.C. Se componía, igual que muchos de nuestros modernos parlamentos, de dos cámaras, un senado o asamblea de ancianos y una cámara baja constituida por todos los ciudadanos en estado de llevar armas. Se trataba de un congreso de guerra, convocado para tomar una decisión definitiva sobre un tema de importancia capital, como era conservar la paz o ir a la guerra. Tenía que elegirse entre lo que podíamos llamar paz a cualquier precio o bien guerra e independencia. Lo cierto es que la situación es de discordia entre las dos cámaras. El Senado, con sus conservadores ancianos, se declaró a favor de la paz, costara lo que costara, pero su decisión fue vetada por el monarca, quien decidió llevar el asunto ante la Cámara Baja. Esta optó por la guerra y la libertad, una decisión que contó con el apoyo del rey. Bueno, por supuesto, las personas especializadas en ciencia política sabrán encontrar allí falencias en cuanto a que las funciones de un parlamento no es exactamente eso, pero sí llama la atención, repito, que todo eso haya podido darse. Además, dice acá, hace ya 4 o 5 mil años Sumer podía jactarse de poseer numerosas ciudades grandes, agrupadas alrededor de monumentales edificios públicos de renombre universal. Sus mercaderes habían establecido activas relaciones comerciales por tierra y por mar con países vecinos. Sus pensadores más sólidos habían sistematizado un conjunto de ideas religiosas que era aceptado como evangelio no solamente en Sumer, sino en gran parte del Oriente Próximo. Y bueno, una de las ciudades más importantes, él habla acá, Kish y también Uruk, tenían estos parlamentos de los cuales se está hablando y los cuales además nos dejaron una cantidad de documentos. Tengo mucho, pero no me va a dar el tiempo para mostrárselos todo lo que hubiese querido. Quizás he hablado más de lo necesario. Les doy nuevamente la palabra acá a Samuel Noah Kramer. Esto me pareció muy importante, lo que es el primer gran historiador o el primer historiador del cual dice Noah Kramer en la página 70, hay que adelantar que Sumer no produjo historiografía alguna en el sentido generalmente aceptado del término. Ninguno de sus hombres de letras redactó una historia tal cual la concebimos hoy día, es decir, como una sucesión continua de acontecimientos cuya evolución está regida por causas subyacentes. Constreñido por su visión particular del universo, el pensador sumerio considera que los acontecimientos históricos, son elementos como si surgieran espontáneamente, ya listos y completos, de repente sobre el escenario del mundo, y no como el lento resultado de la interacción del hombre con su entorno. Creía, por ejemplo, que su propia tierra, que veía sembrada de prósperas ciudades y pueblos, aldeas y granjas, surtida de todo un aparato bien desarrollado de técnicas y de instituciones políticas, religiosas y económicas, había sido más o menos siempre la misma desde el origen de los tiempos, es decir, desde el momento en que los dioses proyectaron y decretaron que así sería después de la creación del universo. Y fíjense ustedes, aquí hay un punto importantísimo, que nuestra noción de la historia empieza a partir de grandes historiadores, lo cual nos parece natural y evidente. Uno empieza a ver lo que conocemos de parte de los griegos, los grandes historiadores como Heródoto, que nos deja, si bien todavía con aspectos medianamente míticos, pero nos empieza a dar una noción hilada de la historia. Empezamos a ver luego con Tucídides ya esa explicación de los hechos en base a otros hechos, esa concatenación de fenómenos. Es algo que nosotros tomamos por evidente, pero que no lo es para nada. Y en el caso de los sumerios está el relato de los sucesos, pero no se vinculan sucesos propiamente. Es decir, eso de lo cual luego Grecia nos proveería en abundancia, esa concordancia racional, esa especie de enfoque hilado del fenómeno, no se había dado en los sumerios. Ellos te presentan unas narraciones en donde el aspecto también no mítico, pero sí narrativo, es relativamente cortoplacista o de corta visión, no tiene proyección. No había, por ejemplo, la posibilidad de inducir algo, va a suceder esto en relación a algo que pasó o pudiera suceder aquello. No, simplemente la gente narraba lo que veía y en ese sentido la historia es corta o de corta visión.
Bueno, está la primera rebaja de impuestos, en fin, paralelismos con la Biblia. Como sé que seguramente algunas de las personas que miran este canal son gustosos lectores del Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia, les pongo un pedacito de lo que dice acá. Uno de los mayores logros, en página 179, de los logros derivados de la actividad arqueológica efectuada en las tierras de la Biblia es que se han proyectado vivísimas y reveladoras luces sobre el mismo texto, sobre sus orígenes y sobre el medio en que nació. Sabemos ahora que esta cumbre de la literatura de todos los tiempos no surgió, como quien dice, de la nada, como una flor artificial en el vacío, sino que sus raíces se hunden en un remoto pasado y se extienden por tierras vecinas. La literatura sumeria dejó una profunda impronta en los hebreos, de ahí que uno de los aspectos más apasionantes en la reconstrucción y traducción de las letras sumerias sea precisamente el de descubrir parecidos y paralelismos entre los motivos literarios sumerios y los bíblicos. Hay que decir que los sumerios no ejercieron ninguna influencia directa en los hebreos, pues aquellos habían desaparecido ya mucho antes de la aparición de estos últimos, pero no hay ninguna duda de que los sumerios sí influyeron profundamente sobre los cananeos, antecesores de los hebreos en la tierra que más tarde pasaría a conocerse como Palestina, así como también sobre sus vecinos, asirios, babilonios, hititas, hurritas y arameos, de manera que usted puede darse allí. Y por cierto, una de las ideas de las que le hablaba está acá, la del paraíso terrenal, en donde dice acá, tenemos razones para creer que la misma idea de un paraíso divino, de un jardín de los dioses, es de origen sumerio. Según nuestro poema, el paraíso sumerio se hallaba en la tierra de Dilmun, situada probablemente al sudoeste de Persia. Y ahí empieza también, luego está un dios que hace llover sangre, en fin, cosas que tienen que ver y que van a luego verse escenificadas dentro de la Biblia judía. Muy interesante, repito, este libro. Esto no tiene pérdida, esto es un texto. Podría pasarse horas hablando de él. Los 39 primeros testimonios de la historia escrita. Samuel Noah Kramer, un libro que muchas personas han olvidado, injustamente, porque si bien se le critica que es un libro de difusión o divulgación masiva, no deja de tener su asentamiento importante en la metodología histórica y además nos provee de una imaginación enorme para entender el pasado y concatena elementos que son fascinantes. Samuel Noah Kramer. Ha sido un placer, como siempre, estar junto a ustedes. Si esto le dice algo, si le motiva, venimos con más revisiones de libros. Tenemos muchísimos por acá que están esperando salir en las revisiones, en las discusiones que podamos tener. Así que esté atento, marquen la campanita si esto le provoca alguna reacción y ya vendremos pues nosotros con más. Y siempre desde acá es el deseo que tengan todos ustedes una muy feliz semana.